Vamos a continuar yendo Judas y haciendo un estudio sobre Judas. Recordemos que es uno de los pocos libros de la Biblia que tiene solo un capítulo. Uno de ellos es Judas, ¿verdad? Hay otros, pero uno de ellos es Judas. Y el tema de hoy va a ser tres ejemplos de apostasía. Y eso lo vamos a estar viendo en Judas del 5 al 7. ¿Y qué vamos a estar viendo ahora en esta noche? Ok, en primer lugar, más bien antes de esto. Repasemos un poquito. El libro de Judas, según vimos en la primera lección hace un par de semanas, iba dirigido a una iglesia, probablemente una iglesia que conocía muy bien el Antiguo Testamento, que es algo que vamos a estar viendo por las múltiples referencias que hay eh, al Antiguo Testamento en esa pequeña epístola, y fue escrita precisamente por Judas, el hermano de Jesús, y el propósito de la misma, de toda la breve epístola, es advertirle a la iglesia, a esta iglesia que él conocía, acerca de los falsos maestros que se habían infiltrado dentro de la iglesia y que se debía contender contra esos falsos maestros. Entonces, tengamos en mente eso, que el contexto es eso, es un llamado, la epístola a contender contra los falsos maestros. Entonces, ¿qué está haciendo Judas en los versículos 5 al 7? Empieza a hablar de ciertos eventos de apostasía donde Dios hizo un castigo grupal hacia una serie de personas que cometieron, ¿verdad? Un error y se apartaron de la fe. El primer ejemplo que pone es el Israel incrédulo. Luego vamos a irlo viendo en forma más detallada. Luego los ángeles que pecaron se mencionan en el pasaje. Y por último menciona a Sodoma y Gomorra. Em, Y lo que le está diciendo básicamente en el contexto de la epístola es que así como Dios en el pasado castigó, también en el presente castiga, y que así como Él una vez emitió juicio sobre ciertas personas, Él va a emitir juicio sobre los apóstatas, sobre los falsos maestros que se han infiltrado en la iglesia. Vamos a leer todo el texto, dice. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Ok, la primera parte, basada en el versículo 5, he titulado esa división Recordando el juicio de Dios a los que no creyeron. Dice el texto en el versículo 5, mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces, lo primero que empieza el texto es diciendo, mas quiero recordaros. Ok, es importante que es importante que ellos ya conocían lo que estaba pasando. Por eso les dice, más quiero recordar, o sea, eh, Judas asume que son hechos conocidos por esta iglesia a la cual envió la epístola de Judas. Él solo les está recordando, por eso decimos que probablemente esta iglesia era una que conocía muy bien el Antiguo Testamento, porque los tres ejemplos que toma son del Antiguo Testamento. ¿Qué le está diciendo? Más quiero recordaros que lo que ya han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron.
Ok, lo importante es que hubo un grupo de personas que Dios sacó de Egipto. Todos sabemos que se está refiriendo al pasaje del Éxodo, donde básicamente Dios había sacado al pueblo con una serie de maravillas de Egipto, los libró del faraón, pasaron a través del Mar Rojo dividido, bueno, y una serie de milagros y proezas, em, las 10 señales de Dios, que los conocemos como las 10 plagas, pero yo siempre he dicho que son las 10 señales de Dios que Él envió, porque es lo que dice el texto. O sea, ellos vieron las maravillas de Dios. Pero ¿qué pasa cuando ya se acercan, se van acercando a la tierra prometida, mandan a los espías y cuando regresan los espías, el pueblo tiene miedo cuando ven los gigantes que habían en la tierra de Canaán? Es increíble cómo a pesar de haber visto toda esa gloria de Dios y todos esos prodigios hechos por Dios, de pronto el pueblo le tiene miedo a los gigantes. ¿Qué hizo Dios? Los castigó. A toda esa generación que no creyó, los castigó. Todos murieron dando vueltas en el desierto. Solo dos fueron los únicos de esa generación que entraron a la tierra prometida, que fue Josué y Caleb. Pero básicamente Dios dejó que murieran los que no creyeron. Castigó ahí la incredulidad. Entonces es la primera señal del juicio de Dios que nos advierte Judas en esta epístola. Ante aquellos que no tienen fe, que a pesar de ver la grandeza de Dios, se vuelven incrédulos. Entonces ese es el primero, el primer juicio del que nos está hablando la epístola de Judas. Después en el versículo 6, este le he titulado la segunda parte, recordando el juicio de Dios a los ángeles caídos. Y vamos a leer el versículo 6. Dice así, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es interesante, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Realmente a qué se estaba refiriendo Judas cuando él habla de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada? O sea, ¿a quién se está refiriendo? Bueno, no hay un acuerdo, hay dos posturas básicamente. Les voy a decir las dos posturas, yo obviamente me inclino más a una que a la otra. Para muchos se refiere a Génesis 6, 1 al 4, que de hecho lo vamos a leer. Esa es la primera postura. Génesis 6 del 1 al 4. Les voy a pedir que no lo escribí en una diapositiva, entonces busquémoslo en la escritura. Génesis 6 del 1 al 4. Bueno, yo no tengo Reina Valera 60. Susana La Par me dice sí. Sí dice igual, pero sí cambia mucho. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. O sea, básicamente hay una interpretación de ese pasaje que lo que piensan es que los hijos de Dios se refiere a ángeles que se llegaron a las mujeres y tuvieron relaciones sexuales y nacieron los gigantes. Hay una postura que dice eso. Em, Algunos van mucho más allá, ¿verdad?
Dicen que el pasaje se está basando en Primera de Enoch, que es un libro apócrifo. eh, y de hecho, si hay unos pasajes en Primera de Enoch, ahorita no los voy a leer para yo no estar leyendo pasajes apócrifos en medio de un estudio bíblico, pero sí hay unos pasajes que defienden la posición de que en Génesis 6 1 al 4 los hijos de Dios se refería a ángeles. ¿Qué es lo que pasa? Para mí es una interpretación un poco dudosa, inclusive del pasaje. Eh, Primero, los ángeles son espirituales. O sea, los ángeles son seres espirituales, son espíritu, así como Dios es espíritu. Entonces, sencillamente, si algo que sea espíritu no puede unirse en la carne. De hecho, cuando una vez le preguntan a Jesús si en el cielo va a haber matrimonio, entonces él dice, no, en el cielo no va a haber matrimonio. Y de hecho y lo compara con los ángeles. Dice que no, que así como los ángeles no se casan, entonces en el cielo, cuando estemos en la gloria, no va a haber matrimonios. ¿Por qué? Porque son seres espirituales. Eh, entonces, esta es la primera postura, sí es importante que usted la conozca. Hay muchas iglesias que creen esa postura, no es la postura que creo yo. Eh, por otra parte, hay una segunda postura donde simplemente podemos ver que se refiere a los ángeles caídos. Es interesante que la Reina Valera dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Pero en cambio, la nueva versión internacional dice, los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad. Y vean que cambia un poco el sentido, depende de la traducción. Ahí es donde uno puede ver que a veces la traducción de la Biblia tiene un poquito de interpretación teológica dependiendo del traductor. Muy probablemente en el tiempo de Casiodoro de la Reina y, y Cipriano de Valera, ¿verdad? Que es donde nos viene la traducción de la Reina Valera, ahí en el año 1600, ellos se inclinaban teológicamente a pensar que cuando la Biblia en el Antiguo Testamento, en Génesis 6, decía que eran los hijos de Dios los que se llegaron eh, bueno, a las mujeres, ¿verdad? Las hijas de los hombres, muy probablemente ellos pensaron que se refería a esa pasada y así tradujeron el texto. Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Realmente, la palabra ahí que traduce, la palabra sí es guardaron o mantuvieron, ¿verdad? Pero la que dice dignidad, realmente los que no, lo que dice es más o menos los que no guardaron su origen o su principio elemental, para que me entiendan. O sea, los ángeles habían sido hechos para adorar a Dios. Entonces, hubo unos ángeles que rompieron con el propósito para el que fueron creados, para ese principio elemental para el que debían servir los ángeles. Y los ángeles fueron creados para adorar al Señor. Entonces, lo que dice el texto realmente es, los ángeles que rompieron con el propósito de su creación, con el principio elemental para los cuales fueron creados y dejaron su morada. Yo creo que se refiere a la caída de los ángeles junto con Satanás. ¿Y qué es lo que dice? Que los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. O sea que hay en este momento un montón de ángeles en prisiones, en el infierno, eh, y que están esperando el juicio final. Algo que va a sonar raro cuando lo diga, pero luego cuando usted lo entienda, cuando usted lo escuche, se va a dar cuenta que tengo razón. La Biblia habla de que hay tres cielos, pero también hay tres infiernos en la Biblia. Tal vez usted nunca lo ha pensado, pero hay tres infiernos en la Biblia. El infierno normal, ¿verdad? Que todos le decimos infierno, donde van los que no han creído en Cristo en este momento, los humanos que no han creído en Cristo, pero la Biblia menciona otros dos infiernos. Uno es el abismo, que precisamente es donde están los ángeles caídos y donde
en el milenio, ahora que el pastor ha estado hablando de escatología los domingos, donde Satanás va a estar atado durante el milenio, en el abismo. Ese es el segundo infierno que se menciona, que es un infierno especial, pero para los seres espirituales. Y por último, menciona en la Biblia un infierno final, que es el lago de fuego y azufre. Eh, entonces sí, hay tres infiernos en la Biblia. Yo la primera vez que escuché eso me sonó extraño, pero ya pensándolo bien, es así, ¿verdad? Sabemos que en los postreros tiempos, tanto el diablo va a ser echado al lago de fuego y azufre, nos dice Apocalipsis. También dice que ahí va a ser arrojado el falso profeta, que ahí va a ser arrojado sa- eh, el anticristo o la bestia. Y también ahí van a estar los ángeles caídos y también ahí va a estar hasta el propio infierno con todos los que no han creído, porque dice que hasta el Hades va a ser lanzado el lago de fuego y azufre. Así lo dice Apocalipsis. Entonces, aunque me estoy saliendo un poquito de Judas, es importante entender eso. O sea, que Dios también tuvo un juicio sobre los ángeles caídos y los tiene castigados. Parte de los ángeles caídos están ahí, esperando el juicio final. Ahora, lo importante es que el texto menciona que estos ángeles han sido encarcelados y que están esperando el día del juicio. O sea, Él los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Sea que usted crea una postura o la otra, esto es lo importante, que Dios hizo un juicio hacia estos ángeles, sea que siguieran la primera interpretación, ¿verdad? Que era que se refiere a esto, que se llegaron a las mujeres, aunque para mí eso es una interpretación muy dudosa, o sea que se refiere a los ángeles que cayeron, era que se rebelaron junto con Satanás. eh, es importante que hubo un juicio de Dios y que están en prisiones esperando el juicio final. Ahora, un último juicio se menciona en el versículo 7, el juicio de Dios a Sodoma y Gomorra. Dice el texto, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios con su naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hace referencia a Génesis 19, 1 al 25. Todos conocemos, bueno, o la mayoría debemos conocer el pasaje de Sodoma y Gomorra. Recordémoslo así brevemente. ¿Qué pasó? Bueno, básicamente eh, Dios llegó, ¿verdad? A avisar que iba a haber un juicio sobre la ciudad, eh, a avisar a Lot y a su esposa y a su familia. Mandó dos visitantes, que lo que interpretamos es que son ángeles, y estos le dicen a Lot que salga de la ciudad porque la ciudad va a sufrir castigo, y en medio de que él está con sus invitados, les piden que saquen a esos hombres, ¿verdad? Para tener relaciones con ellos, para tener intimidad con ellos, lo que muestra precisamente el porqué del castigo, ¿verdad? Y es muy interesante que el texto dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. O sea, es un juicio sobre esos pecados que son contra la naturaleza, porque Dios nos hizo para unirnos solo hombre y mujer y dos personas y en matrimonio. Cualquier otra cosa es inmoralidad sexual. Y Dios castiga esos vicios que van en contra de la naturaleza. Y lo puso como ejemplo del castigo, ¿verdad? Luego se ve cuando Lot sale y, bueno, las ciudades de Sodoma y Gomorra son destruidas, ¿verdad? Por fuego. Eh, la Reina Valera actualizada, por ejemplo, dice, en vez de ir a un pos de vicios contra la naturaleza, la Reina Valera actualizada, la de 1909, dice que salieron en pos de otras carnes. Ahora, es una sociedad muy similar a la nuestra, ¿verdad? La de Sodoma y Gomorra. Hoy estamos viendo los mismos pecados de Sodoma y Gomorra. Y lo importante es que Dios dice, envío juicio, va a haber juicio, va a haber un castigo.
sobre este tipo de comportamientos. Muchos de los falsos maestros, de hecho, caen en pecados sexuales. Por eso es ese contexto. Acuérdense que él está hablando contra los infiltrados. Por eso tiene sentido dentro del contexto de completo de toda la epístola. Concluyamos. Dios juzga y castiga. Es cierto, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio. Y estos versículos nos recuerdan eso, que Dios también es un Dios de juicio, de justicia y que también castiga. Y como ha castigado a los apóstoles en el pasado, lo va a hacer en el presente. Que aquellos que se han infiltrado en la iglesia y son falsos maestros, Dios los va a castigar. Que aquellos que sigan a esos falsos maestros y se van en todas, también Dios va a emitir juicio. Más adelante en la epístola, precisamente, Judas da consejos de qué hacer con esos que están siendo llevados por los infiltrados. Pero algunos de ellos dice que los desechemos, ¿verdad? Que ni nos contaminemos con ellos. ¿Por qué? Porque ya han caído tanto en la apostasía al seguir al falso maestro que ya está peligroso para los creyentes fieles tratar de mantenerse. Eso lo vamos a ver más adelante porque el objetivo es ir viendo versículo por versículo por versículo de toda la epístola. Van a ser como, hoy es el segundo estudio, calculo que van a ser como unos 7. El último punto, al ver la apostasía cargada de inmoralidad sexual, debemos recordar que el juicio de Dios ha decretado. El juicio de Dios está cerca. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor en Apocalipsis. Él viene, Él pronto viene y los creyentes nos iremos con Él, pero también los malvados van a tener su justo juicio que Él ha decretado. Dios los bendiga.